Bienvenidos, Hare Krishna, bienvenidos una vez más al Srimad Bhagavatam Podcast. Les saluda Dhira Das. Hoy estamos en viernes 14 de abril en este 2023. Vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam. Dos textos vamos a leer hoy, 27 y 28. Y tengo la grata compañía de Vanamali hoy. ¿Cómo estás, Vanamali? Hare Krishna, buenos Hare días. Krishna. Bien, aquí corriendo, como decía. Pero bien, la verdad aquí, tranquilo, feliz. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Qué bueno. Bien. La verdad es que contento también. Contento de encontrarnos de vuelta y Sí, sí, después de un compartir de rato. vuelta. Sí. Estaba checando que, si no estoy mal, creo que la última vez que nos juntamos fue hace por lo menos un año, un poco más de un año, ¿sabes? Sí, yo Así creo que que hace sí. un ratito ya. Sí, ya tiene un rato. Bueno, después hay que juntarnos de nuevo. Después va a haber más chances, sí. Sí. Entonces vamos a ir de una vez al Bhagavatam. Generalmente yo lo que hago es que voy leyendo el verso, leo la traducción y el comentario de Prabhupada y luego Sí, regreso para comentar algo. ¿Está sí, bien? como tú gustes, sí, está bien, Va. gracias. Y como vamos a leer dos, entonces vamos a leer todo el contenido de este 27 Ujú. y hablamos algo sobre él y luego saltamos al siguiente, ¿no? Listo. Va. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Así que Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 6, texto 27. Gatayo Matayas Chaiva Prayaschitam Samarpanam Purusha Vayavir Eten Sambara Sambritamaya. La traducción del verso es la siguiente. El señor Brahma está hablando con Narada Muni y él dice lo siguiente. Así pues, yo tuve que preparar todos estos ingredientes y enseres de sacrificio necesarios, tomándolos de las partes corporales personales de la personalidad de Dios. Mediante la invocación de los nombres de los semidioses, se alcanzó gradualmente la meta última, Vishnu, y así se completaron la compensación y el ofrecimiento último. Entonces, Srila Prabhupada comenta lo siguiente. En este verso se hace especial hincapié en que la persona del Señor Supremo, y no su Brahma Yoti impersonal, es la fuente de todo suministro. Narayana, el Señor Supremo, es la meta de todos los resultados de sacrificio y por lo tanto, en fin de cuentas, los himnos védicos tienen por objeto alcanzar esa meta. La vida humana consigue pues el éxito al complacer a Narayana y el poder participar de la asociación directa de Narayana en el reino espiritual Vaikunta. Aquí termina el comentario de Prabhupada, bastante breve este comentario. ¿Qué te parece, Prabhu? Muy bueno, yo me acuerdo que también hace poquito pasamos este capítulo con otros devotos y Prabhupada en este capítulo, especialmente en estos versos, son cosas muy buenas que tal vez Prabhupada no toca, pero da indicios de entender un poquito más acerca también de estas ceremonias, ¿no? Hay muchos elementos que están en estos tipos de actividades que, si bien no están en la plataforma también, digamos, de como se nombra de manera muy general de los Vedas, sino que Prabhupada nos dio, digamos,
la parte más importante de todo eso. Y también, si bien Prabhupada en su práctica, si lo vemos en los videos, tenía tal vez un aspecto muy minimalista de realizar estas actividades, Prabhupada entendía realmente el significado de cada cosa, y Mm, aquí Prabhupada también está mencionando todo eso, ¿no? De cómo del mismo cuerpo del Señor eh, bueno, emanan todas estas utensilios, ¿no? Como ujú. la hierba kusha. eh, Generalmente nosotros la usamos porque es un elemento que consideramos puro, pero en realidad ahí Prabhupada en el Bhagavatam también explica que la hierba kusha es el pelo del señor Varahadev, ¿no? Oh, Y de ahí es de donde nace, ¿no? Cuando él están, eh, está peleando, él se le desprenden algunos vellos, unos pelos mm, del cuerpo, y de ahí nace la hierba kusha, y por eso es que ah, de ahí es que nosotros también lo usamos como un elemento más que auspicioso, pues importante dentro de las ceremonias. Incluso otros utensilios también se usan como una extensión de Varahadev, ¿no? interesante. Deteniéndonos ahí en esa hierba kusha, yo como estoy poco familiarizado con todas estas ceremonias y tú lo estás bastante, ¿de dónde se consigue hoy por hoy? Ah, ok. En la India digamos, hay variedades de hierba kusha, también nosotros tenemos, es el mismo pasto zacate, nosotros lo conocemos aquí, solamente que es una variación. En la Ok. India es donde, digamos, está como la hierba kusha original, y los de la Sri Sampradaya, si ustedes tal vez ven en internet cuando se pone uno que busca ceremonias de fuego, tienen como una Ujú. especie de anillo no recuerdo en qué dedo de la mano, pero eso es un elemento que ellos usan más. Nosotros también, pero nosotros lo usamos más para sentarse. De hecho, si se acuerdan, en el capítulo 6 del Bhagavad Gita se dice que uno debe de sentarse en un lugar donde hay hierba kusha, o bueno, un Sí, tapete o algo así. Y es porque es un elemento que es purificatorio, ¿no? Porque literalmente es el cuerpo de Dios también. mm, Entonces, en la India es donde está más, pero en todas partes del mundo hay una especie muy parecida. interesante. Sabes que justamente ayer, en la lectura de ayer, yo terminaba diciendo que, y prácticamente el punto central de ayer era que las ceremonias rituales, en un sentido, son secundarias y que Sí, principalmente es el canto del Santo Nombre, ¿no? sí, sí, sí. Y para poner hoy, digamos, un contraste con lo que yo decía ayer, si bien es verdad son secundarias, podría dar la impresión de que, de que son irrelevantes o que son innecesarias, ¿no? Pero lo cierto es que son muy necesarias, ¿no? Las Sí, actividades. Y en nuestra tradición hay ceremonias muy grandes, muy complejas, hay ceremonias, hay rituales muy pequeñitos, ¿no? Como hay, sí. hay toda una variedad y una gama de complejidades, digamos, en diferentes ceremonias, ¿no? Y que si bien es verdad son secundarias, de alguna manera son importantes y son necesarias también para aquellos que estamos en la práctica de la vida devocional. ¿No? No podemos olvidarlas simplemente, ¿no? Sí, sí, de hecho, lo que tú mencionas es muy importante. Si bien Prabhupada, incluso en el Bhagavatam, ahí nosotros vamos a encontrar que hay versos muy concisos. En ese sentido, que Prabhupada dice que los brahmanas actualmente no tienen la capacidad de poder ejecutar esas ceremonias, ¿no? Ayer lo leímos justamente eso. Sí, de hecho, pero es un contexto diferente al que nosotros tenemos. Cuando se habla de Mm. esas ceremonias, Prabhupada está hablando en el sentido más de Karmakanda. Si Mm, nosotros analizamos los tipos de ceremonias, ¿no? Son muy, muy dados a poder extraer algo de eso. Eso es muy
en la plataforma Karmakanda. Entonces, si bien eso es lo que realmente ya no hay, esos brahmanas, porque ahí exactamente el propósito era simplemente extraer algo, pero ejecutarlo de una manera muy minuciosa en cuanto a lo que estabas realizando. En la plataforma en la que nosotros estamos es, de hecho, Prabhupada en el mismo Bhagavad Gita, se menciona cuáles son los aspectos que uno debe de cuidar para que un tipo de ceremonia o un ritual para nosotros tenga la suficiente, que esté en la plataforma por lo menos de la bondad. Y Prabhupada dice que, bueno, ahí en el texto, ahora no me acuerdo, siempre lo olvido, pero en el texto se dice que debe de haber canto de mantras. Para nosotros es el Mahamantra Hare Krishna, como bien tú lo dijiste. Ese es el aspecto primordial para nosotros. Y en el canto de los mantras hay dos aspectos, digamos, para nosotros como bhakti yogis o practicantes de conciencia de Krishna. Los mantras son más en un aspecto de establecer un propósito, más que de la misma función del mantra. Y eso se puede ver en Prabhupada le da un propósito al Mahamantra muy específico, ¿no? Que no establece, digamos, un mecanismo, sino es una meta. Porque, digamos, si nosotros podemos desglosar el Mahamantra, no dice o no se podría traducir literalmente como Prabhupada lo traduce, porque él lo está haciendo de una manera que está estableciendo una meta, que es relacionarte con Krishna. Entonces, en los mantras también, como Bhakti Yogis, no es tan importante, aunque sí, claro, hay que cuidar y hay que hacerlo lo mejor posible, el establecer este tipo y conocer para poder realizarlos de manera adecuada. Lo más importante es el propósito de esas ceremonias. Y como tú dices, si el Mahamantra es lo más importante, Prabhupada, bueno, lo traduce como que debe de haber comida espiritual, también debe de haber lectura de las escrituras y remuneración a las personas que realizan eso. De hecho, esto casi no lo tomamos en cuenta. Entonces, para que realmente funcione una ceremonia, si bien es muy importante que esa persona también tenga una vida espiritual estable en cuanto a su sadhana, en cuanto a su práctica diaria, es muy importante eso. Pero de todo hay que cuidar eso, ¿no? Que haya comida espiritual, es decir, prasad para las personas asistentes, aunque sea un poco, canto de los mantras, especialmente el Mahamantra Hare Krishna, leer algo de las escrituras y remuneración al que la persona que lo hace o a los que lo hacen. Porque de hecho eso es eso es lo que establece, como todo eso establece en la bondad, y generalmente nosotros no ponemos mucha atención a eso. Sabes que me parece súper interesante y relevante lo que acabas de mencionar, cómo hay una diferencia entre, por un lado, las grandes ceremonias que usualmente la descripción que dan las escrituras de las ceremonias usualmente es ceremonias en el sentido material, en el sentido karmakanda, de ofrecer algo a los semidioses para obtener algo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos las ceremonias rituales que son parte del método Vaishnava, que es dentro de nuestra tradición Vaishnava, ¿no? Yo también ayer mencionaba ese mismo punto y lo hacíamos ver en la lectura del Bhagavatam, cómo mismo en estos textos que estamos leyendo del Bhagavatam, Narada Muni está hablando con el señor Brahma y el señor Brahma le describe esas ceremonias en un contexto, mismo también el contexto, no el contexto, pero más bien apuntando a la función y la dinámica que hay entre los seres humanos y semidioses. Y es eso lo que Prabhupada señala, que ya no hay sacerdotes adecuados y capacitados para ejecutarlos hoy por hoy, ¿no? Sí. Pero ese es en el ámbito de las ceremonias rituales ofrendadas a los semidioses, ¿no? Sin embargo, las ceremonias rituales ofrendadas a Krishna dentro de un ambiente Vaishnava son, por un lado, necesarias y por otro lado,
como lo importante es la intención, como tú lo dijiste, si el Vaishnava tiene pleno conocimiento de la intención y tiene esa pureza, entonces esa ceremonia es realmente muy potente, ¿no? A pesar de ciertos fallos en los protocolos, ¿no? Pero si la Exactamente. intención es la apropiada, es, es muy potente esa ceremonia, ¿no? Sí, sí, de hecho, ahí Prabhupada es en el texto 13, capítulo 17. Ahí Prabhupada establece esta parte él menciona sin dirección de las escrituras, es decir, sin conocer. O ¿Qué sea, te sí. parece si vamos al verso para que lo leamos Sí, aquí? sí, sí. 13:17. Sí, exactamente. Ahí está. ¿En el capítulo 17 o en el capítulo 13? 17, texto 13. Ok, Sí, ahí Prabhupada va a decir exactamente. vamos a ver. Pues Voy a ahí. leer el verso. Sí, ¿Qué sí, te sí, claro. parece? El verso dice: cualquier sacrificio que se celebra sin considerar las indicaciones de las escrituras, Ujú. sin distribución de prasadam, que es alimento espiritual, sin el canto de los himnos védicos, sin darles remuneraciones a los sacerdotes y sin fe, se considera que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, sí. De hecho, esa última parte que mencionaba ahí Prabhupada, bueno, en el texto sánscrito ahí dice Shraddha, y Shraddha, sí. es muy importante porque a través de Shraddha para nosotros o la fe, digamos, no es la fe ordinaria que nosotros conocemos, ¿no? De hecho, Shraddha viene de que uno acepta algo de corazón, no solamente a nivel emocional, sino que el conocimiento viene a través de el raciocinio y después uno lo acepta en el corazón. Es como, entonces, cuando se habla de Shraddha, significa que uno cultivó la fe a través del conocimiento. Entonces, si nosotros solamente ejecutamos esas actividades como una cosa muy ritualística, pues se queda en ese plano. En realidad, a veces la mayor parte de algunas personas que ejecutan este tipo de actividades siempre mencionan muchos aspectos más en Karma Kanda, ¿no? Como si asistes a una ceremonia, te vas a limpiar del karma, ¿no? Y cuando Ok. arrojas los granos, arrojas el karma. Pero si nosotros analizamos, o sea, realmente el fuego, que es Agni, pero en representación de Krishna, de hecho, cuando uno dice Swaha, nosotros generalmente decimos que es como que así sea, pero en realidad es la esposa de Agni que lleva, ella se pone las ofrendas en la cabeza y las lleva a Krishna, ¿no? Hay toda una serie de situaciones que ocurren ahí, pero lo que quería mencionar es esa parte que nosotros debemos de tener también, pedirle a la persona que nos explique qué es lo que va a suceder, por qué sucede esto, qué se realiza, para poder también establecer nosotros un propósito. De hecho, eso es algo que se hace dentro de la ceremonia. Y sí, creo que eso es muy importante porque ocurre que como nosotros, Prabhupada no dejó, digamos, algo establecido plenamente, sino que es algo que los devotos estuvieron investigando. Hay un libro muy famoso que se llama así, creo que Samskaras Vaishnavas, pero hay muchas ceremonias que nosotros no realizamos como en nuestra Gaudilla Sampradaya, ¿no? O sea, e incluso dentro de, si nosotros, digamos, realmente analizamos lo que significa lo que Prabhupada nos dejó, está incluso fuera en el sentido de que nosotros no seguimos muchas cosas que vienen tal vez en el Hari Bhakti Vilas, ¿no? Que por eso Prabhupada nos dio específicamente cómo seguir las normas del cuidado de la conciencia de Krishna. Y Prabhupada en el capítulo 1 es muy específico en cuanto al tipo de conciencia que tiene cada individuo, cuando él establece las aptitudes para poder hacer servicio devocional. Sí, eso vale la pena tenerlo muy en mente, ¿no? De que algunas cosas que
que Prabhupada adaptó, digamos, o que Ujú. no adaptó, sino que algunas sí las adaptó, claro, pero algunas otras las selecciona muy cuidadosamente y algunas otras las deja de lado para Sí, traernos a nosotros un método que sea práctico por un lado y que sea genuino al mismo tiempo, ¿no? Y claro. que por esa razón algunas cosas que posiblemente estén escritas por allí en las escrituras o algunas cosas que otros grupos hacen, nosotros las Exactamente. pasamos por alto, ¿no? Exacto. Y, Esto que mencionaste al último es muy importante porque si bien, digamos, nuestra herencia espiritual proviene de la Gaudilla Vaishnava, digo, sí, ¿cómo se llamaba este? Madhva. No, pero me Sí. refiero sí, todo, o sea, somos Brahma, Madhva, Gaudilla, Ujú. Sampradaya, pero específicamente la institución de Bhaktisiddhanta, ¿cómo se llama? El Gaudiya Mat. La Gaudilla Mat, si bien, digamos, Prabhupada proviene de ahí y nosotros en un sentido provenimos de ahí, Ujú. nosotros debemos de entender que está bien si ellos u otros grupos Vaishnavas hacen otro tipo de actividades. Nosotros para poder entender realmente lo que Prabhupada nos dejó como un manual, debemos de entrar en ese manual que son sus libros. Ahí nosotros Ujú. podemos entender cómo ejecutar ekadasi, cómo realizar Ujú. ceremonias, cómo hacer los festivales, porque muchas veces se introducen muchos aspectos que para nosotros no son tan relevantes, tal vez para el aspecto cultural de la India u otros Ok. países que antes eran la India, son relevantes, pero para nosotros no. Entonces, Ujú. el punto central es, de nuevo, establecer el propósito por el cual lo estamos haciendo. Eso es Ok. muy importante. Ujú. Eso último que dijiste prácticamente son las mismas palabras que Prabhupada menciona en un significado en el canto cuarto. Y cuando Dhruva Maharaj va al bosque Mm, y Narada Muni le dice que le da ciertas indicaciones, ¿no? Prabhupada da un significado ahí contundente, casi lo mismo que acabas de decir tú. Prabhupada dice que algunas personas, dice, voy a parafrasearlo, algunas personas en la India observan nuestras actividades de la ujú. conciencia de Krishna fuera de la India y ellos nos señalan este error y este otro error en el Sí, procedimiento, dice él. Pero ellos no saben que las cosas se deben ajustar de acuerdo al tiempo, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la persona. Y Prabhupada dice, esto sí lo recuerdo textual, dice, esta ceremonia no es algo estereotipado, él dice, no es algo que sí. tienes que hacer lo mismo y llevar ese mismo modelo a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, sino que la esencia se lleva y se ajustan ciertas cosas externas. Y como dijiste, eh, vale la pena para aquella persona que quiera ser seria en su vida espiritual, que realmente quiera experimentar una vida espiritual así eh, emocionante, digamos, Ujú, y profunda. Es necesario leer los libros de Prabhupada, y claro. estudiarlos, ¿no? Ir rastreando, por Sí. ejemplo, en este caso, tenemos el tema de las ceremonias y podemos sentarnos y rastrear aquellos momentos en donde Prabhupada habla del tema y sin duda que encontraremos suficiente guía, ¿no? Sí, sí, mucho, porque Prabhupada, no me acuerdo ahora específicamente, creo que es el canto 6 el que estamos leyendo ahora, donde hay toda esta situación mm, bueno, canto 6 ahí Prabhupada también menciona sobre cuando se dice que un sannyasi no se involucra en ceremonias de matrimonio, pero ahí Prabhupada dice, pero para el beneficio de la humanidad se tiene que realizar. Entonces, Ujú. Prabhupada realmente también le dio importancia, también en el aspecto, fíjate, en el aspecto social que de nosotros, eh, si bien Prabhupada siempre alentaba a los devotos a que tuvieran un compromiso matrimonial en la sociedad, es decir, el civil, pero Prabhupada realizó ceremonias incluso de casamiento, cosa que dentro de, digamos, de la norma védica o dentro de, digamos, incluso dentro de nuestro grupo Vaishnava, eso no se realiza, pero Ujú. hoy en día nosotros podemos ver que hay brahmacharis no sé, en el templo de Ranat Swami, donde los mismos brahmacharis
son consejeros familiares, incluso muchos de ellos les consiguen esposo o esposa. Entonces, es una situación un poco más amplia de lo que Prabhupada nos enseñó en ese sentido de adoptar la mentalidad que es en beneficio también de los demás y que son importantes realmente porque es parte de la cultura del ser humano tener este tipo de rituales que siempre han existido en todas las culturas, ¿no? Wow, qué genial, qué interesante. Varias cosas que dijiste, porque claro, a ver, nosotros estamos aquí leyendo estos libros y están algunos Vaishnavas aquí participando de la lectura. Aprovechamos a saludarlos a todos, Hare Krishna, bienvenidos. Estamos aquí entonces leyendo esto y hay ciertas cosas que para nosotros son tan naturales, a ver, porque Prabhupada viene acompañándonos todo este estudio y Prabhupada viene poco a poco y muy sistemáticamente haciendo que, intentando que uno vaya madurando y creciendo, ¿no? Entonces, para nosotros puede ser natural el hecho de que, ok, tenemos un maestro espiritual, el maestro espiritual hace una ceremonia para que se casen sus discípulos. Es tan natural, ¿no? Pero como tú acabas de decir, y vale la pena, creo yo, detenernos ahí un poco para ver ese contexto el social, cómo funcionaba en la antigua sociedad védica, es que un renunciante jamás se iba a intrometer, digamos, o a involucrar en asuntos de casar a una pareja de novios y celebrar una ceremonia. Ese tipo de ceremonias las celebraban sacerdotes que también estaban casados, ¿no? Porque en los votos estrictos de los renunciantes, principalmente los sannyasis, ellos no se involucraban para nada en nada que tenga que ver con bodas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí lo encontramos a Prabhupada, que sale de la India, llega a Estados Unidos y resulta que sus discípulos eventualmente van a casarse y él no puede decirles, no, busquen otro sacerdote porque yo soy un renunciante. Y es tan genial ver a Prabhupada en ese humor de que, y él lo dice también en la Gita, tú citaste el sexto canto y también en la Gita lo dice de que, bueno, lo importante aquí es que la humanidad prospere y progrese. Y si es eso lo que estamos buscando, que la humanidad prospere, aquí tenemos un par de discípulos que quieren casarse, pues yo voy a ayudarles a que ellos prosperen y que entren a esa vida que en realidad se puede observar se debería observar como todo lo demás, con ojos apropiados de que la vida de casado es eh, una, ¿cómo podríamos decirlo? Una asociación, digamos, dos personas se vuelven socios en el sentido de que se van a ayudar mutuamente para progresar, ¿no? Y la ceremonia misma de casamiento es un acto sagrado, ¿no? Sí, sí, Por lo sí. tanto, Prabhupada dice, estoy parafraseando, voy a participar en esta ceremonia que ningún sannyasi haría, ningún renunciante haría, pero para el beneficio de ellos, ¿no? Sí. Por lo tanto, dice, si yo dejo de lado esas ceremonias, apegándome solamente a que soy un renunciante y que no debería, entre comillas, pues entonces no habrían estas ceremonias, estos rituales de casamiento y estos discípulos no avanzarían, no progresarían, dice él. Por lo tanto, dejamos de lado esa norma de que el renunciante no se involucra y en este caso él se involucra además, podríamos decir, para ayudar el progreso espiritual de sus discípulos. Y sabemos, tú y yo sabemos, algunas personas de la audiencia también, de que por esas acciones Prabhupada fue muy criticado, ¿no? Sí. Por otros, entre comillas, estrictos, que le criticaban eso, de que Swamiji, usted está mal, y eso no es genuino lo que usted está haciendo, porque un sannyasi nunca debería casarse, nunca debería casar a nadie, que eso lo hagan otros. Y eso es tan genial, poder apreciar en acción, poder apreciar así la Prabhupada ajustando esas cosas para el beneficio de los demás, ¿no? Eso por un lado. Y algo relevante que me gustó que dijiste que el pensar sí, en el beneficio de la sociedad, es que el Bhagavatam, curiosamente, estamos leyendo aquí el Bhagavatam, ¿no? Y el Bhagavatam inicia con los sabios de Naimisaranya reunidos y ellos están allí reunidos porque la situación de ellos es algo, podemos decirlo así. Recientemente terminó la pandemia y se hablaba de la nueva normalidad, ¿no? Sí.
cómo vamos a adaptarnos a la nueva normalidad después de la pandemia y tal. Y era un tema común entre todos, ¿no? La nueva vida, porque hay que ajustarse. Entonces algo similar le sucede a los sabios de Naimisaranya, ¿no? De que para ellos viene una nueva normalidad que se va a llamar Kali Yuga, ¿no? O sea, es un acto, un momento histórico súper importante, ¿no? De que se está terminando Dwapara Yuga y viene una Kali Yuga que un evento histórico, ¿no? Porque ya todo lo que se sabe de Kali Yuga, la degradación y tal, por lo tanto estos sabios se reúnen y el deseo que tienen todos en el corazón es el mismo y ellos lo expresan, el deseo de reunirnos aquí para el beneficio de la sociedad humana. Ellos están tratando de idear maneras para beneficiar a las próximas generaciones y a los contemporáneos también. Y ese mismo espíritu que tienen ellos de congregarse y idear planes para beneficio de los demás, es el mismo espíritu que Prabhupada tiene, que nuestra escuela tiene, de reunir a los devotos. Prabhupada habla de sus 7 propósitos de ISKCON, y la idea es también reunirnos, como aquí lo estamos haciendo, siendo fieles al Bhagavatam. La idea es reunirnos para pensar en el beneficio de la sociedad, así como los sabios de Naimisaranya se reunieron para pensar en el beneficio de la sociedad. Y similarmente nosotros seguimos tratamos de tener esa fidelidad al Bhagavatam también, no solo en sentido, digamos, filosófico, sino también en sentido práctico, de qué podemos hacer para el beneficio de la sociedad en general. En este caso, Prabhupada rompe ciertas normas de él como renunciante y termina oficiando ceremonias de matrimonio para beneficiar a sus discípulos, ¿no? Sí. Sí, es lo que mencionabas, que me confundí porque estábamos leyendo también que hace unos días sobre Diti, que cuando realizó un tipo de ceremonia para quedar embarazada, bueno, pero eso era otra, pero bueno, en lo que yo estaba citando es el texto número 5 del capítulo 18, ahí donde Prabhupada menciona eso, específicamente menciona eso, sobre el Vivaha Yagya, así se llama la ceremonia de matrimonio. Ahí es donde él dice, ¿verdad? De que un sannyasi no debería. Exactamente, ahí Prabhupada literalmente lo dice, que esa ceremonia, de hecho lo hace como pregunta, como debe un sannyasi estar o patrocinar la ceremonia, ¿no? Y ahí Prabhupada después se habla acerca del beneficio para la humanidad, ¿no? Estoy yendo aquí para que lo compartamos y lo podamos leer textualmente. En el 5, ¿verdad? Sí, 5. 18.5 de la Gita. Vamos a ir un poco más abajo. Ahí está. Voy a leerlo aquí para compartirlo con quienes están solamente escuchando. Prabhupada dice lo siguiente: los yogis deben realizar actos en aras del progreso de la sociedad humana. Existen muchos procesos purificatorios para hacer que un ser humano adelante hacia la vida espiritual. La ceremonia de matrimonio, por ejemplo, se considera que es uno de esos sacrificios. Esa ceremonia se denomina Vivaha Yagna. ¿Debe un sannyasi, un renunciante, patrocinar la ceremonia de matrimonio, pese a que él está en la orden de vida de renuncia y ha abandonado sus relaciones familiares? El Señor dice aquí que cualquier sacrificio que sea por el bien de la humanidad jamás se debe abandonar. El Vivaha Yagya, la ceremonia de matrimonio, tiene por objeto regular la mente humana de un modo que pueda apaciguarse para el adelanto espiritual. Y ahí otra vez así. Los sannyasis nunca deben juntarse con mujeres, pero eso no significa que aquel que está en las etapas inferiores, un joven, no deba aceptar a una esposa como en la ceremonia de matrimonio. Bueno, es lo que él dice, ¿no? Así que ese es un ajuste y hay otros más, ¿no? Que Prabhupada, pensando, como él escribe aquí, pensando en el bien de la humanidad, deja de lado ciertos protocolos que
sí, que son secundarios en fin de cuentas para eso, para el progreso. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente verso? Claro, sí, muy bien, gracias. Vamos al verso entonces, sería 28. Voy a saltar directamente a la traducción, el siguiente verso, que es el 28. Dijo el Señor Brahma: así pues, las partes del cuerpo del Señor Supremo, el disfrutador del sacrificio, de las partes del cuerpo de él, yo creé los ingredientes y enseres para ofrecer sacrificios, y ejecuté el sacrificio para complacer al Señor. Interesante, aquí me parece relevante brevemente como lo que tú decías, ¿no? Que del cuerpo del Señor se crean los ingredientes, la mantequilla, el fuego, pero también los enseres, ¿no? Los utensilios que se requieren. Claro. Vamos al comentario. Prabhupada escribe lo siguiente: la gente en general siempre está ansiosa de tener paz mental o paz en el mundo, pero ellos no saben cómo alcanzar ese nivel de paz en el mundo. Esa paz en el mundo se puede tener mediante las ejecuciones de sacrificio y austeridad. En la Bhagavad Gita 5.29 se recomienda el siguiente remedio. El siguiente remedio, Prabhupada. Interesante. Bhaktaram yagya tapasam sarva lokamahesvaram suhridam sarva bhutanam nyatvam shantim richatim. Abre comillas. Los karma yogis saben que el Señor Supremo es el verdadero disfrutador y sustentador de todos los sacrificios y de la vida austera. Ellos también saben que el Señor es el propietario último de todos los planetas y que Él es el verdadero amigo de toda entidad viviente. Ese conocimiento gradualmente convierte a los karma yogis en devotos puros del Señor a través de la asociación con devotos puros, y de ese modo pueden ser liberados del cautiverio material. Cierra comillas. Brahma, el ser viviente original del mundo material, nos enseñó el sendero del sacrificio. La palabra sacrificio sugiere la dedicación de los intereses de uno a la satisfacción de una segunda persona. Esa es la naturaleza de toda actividad. Todos los hombres se dedican a sacrificar sus intereses por otras personas, bien sea en la familia, en la forma de familia, sociedad, comunidad, país o de la sociedad humana por entero. Pero la perfección de esos sacrificios se consigue cuando se realiza en favor de la persona suprema, el Señor. Debido a que el Señor es el propietario de todo, debido a que el Señor es el amigo de toda criatura viviente, y debido a que Él es el sustentador del ejecutor de sacrificios, así como también el que suministra los ingredientes de los sacrificios, es solo Él y nadie más quien ha de ser satisfecho con todos los sacrificios. El mundo entero está dedicado a sacrificar energía en aras del avance del conocimiento, la elevación social, el desarrollo económico y los planes para el mejoramiento total de la condición humana. Pero nadie está interesado en sacrificarse por el Señor, tal como se aconseja en la Bhagavad Gita. Por lo tanto, no existe paz en el mundo. Si de alguna manera los hombres quieren que haya paz en el mundo, deben practicar el sacrificio en honor del supremo propietario y amigo de todos. Fin del comentario. ¿Qué te parece? Sí, de hecho hay algo interesante que Prabhupada menciona sobre... ¿puedes poner el texto en inglés a ver cómo usa la palabra sacrificio? Porque para nosotros el contexto de sacrificio es otro. Es el contexto que Prabhupada usa es más una ofrenda. Interesante. Es como otra connotación, ¿no? Otra Sí, acepción. exactamente. Vamos a ver. Sí, porque para nosotros el sacrificio pues es otro aspecto como muy...
Como doloroso puede ser, ¿no? Exactamente, Como una pero en incomodidad dolorosa. realidad este tipo de actividad para nosotros es una ofrenda a Krishna. O sea, Voy a ir aquí al sí, verso para ver. Vamos a ver. Sacrifice, se le pone como sacrifice, sacrifice sí, también. sí, sí, Vamos a sí, ver hacia sí. el fondo. Ujú. Sí, sacrifice, sí. Y Sí, es él que lo pone como sacrifice. Aún así, me gusta lo que estás diciendo, ya que yo con frecuencia también, cuando surge el tema este de los sacrificios, con frecuencia también aquellos que sean de la audiencia frecuente del podcast sabrán que yo hago esa misma observación, de ujú, que generalmente cuando se habla de yagnas o sacrificios, para nosotros es más fácil captar la idea cuando nos referimos a él como ofrenda, como ceremonias exactamente. de ofrenda al Señor Supremo, ¿no? Ujú. Sí, 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 exactamente. Sí, eso es muy importante, porque a veces nosotros podemos confundir la connotación, ¿no? Porque uno debe tener bien claro cuál es sí, bueno, hago esto como un sacrificio. De hecho, cuando Ujú. nosotros, a veces se menciona mucho, ¿no? Cantar el Mahamantra también es un tipo de sacrificio. Entonces, en Ajá. realidad lo que nosotros debemos de desarrollar, si bien en un principio nosotros tal vez lo hacemos como una situación disciplinaria, pero eso se debe volver parte del devoto, ¿no? Así como todos los días nos levantamos a bañarse, desayunar, ¿no? Mm. Uno como parte de la vida de la persona debe tener esta cercanía con Krishna a través del canto del Mahamantra Hare Krishna. Eso es Ujú. muy importante. Entonces, para Mm. nosotros es más una ofrenda, más que un tipo de situación dolorosa o Ujú, tortuosa, ujú. es una ofrenda. Y sabes, Prabhu, que aparte de esa, digamos, esa connotación que uno puede tener de manera inconsciente, interpretar la palabra sacrificio como una Mm, ofrenda, como un acto doloroso, también está lo otro, de que cuando se habla, por ejemplo, de los sacrificios de aquellos sacrificios humanos, por ejemplo, ujú, sí, también sí, figura también ahí esa idea, esa noción de que un sacrificio también tiene que ver con algo sangriento y algo sí, que transgrede y es algo que, que es desagradable incluso de observar, ¿no? Un sacrificio sí. así de humanos o a veces incluso, digo esto porque las mismas escrituras hablan en ocasiones de los sacrificios de animales, ¿no? Ujú, Y como sí, sí, nosotros estamos más distantes de toda esta tradición y de todos estos elementos culturales, ceremoniales, podríamos tener la impresión de cuando se habla de sacrificios de animales, son cosas así bestiales y brutales, ¿no? De ujú, pueblos bestiales que no tenían nada de civilización, pero es claro, al claro. revés, ¿no? Sí, sí, pero de hecho ese sí es muy importante, por eso, de hecho ahora nosotros en la cultura tal vez latina y más para nosotros los mexicanos hay mucho este tipo de sacrificios, digamos, en cuanto a que hay muchos que van de rodillas, ¿no? A ciertos Mm, lugares. ujú, Eso, o sea, por eso es importante establecer también que estas actividades que nosotros realizamos están en el plano de la bondad. Por eso Prabhupada mm, menciona incluso, ¿no? Que en algunos lugares donde se dice que lo que flagela o que causa dolor está en el plano de la ignorancia. ujú. Entonces, ¿Quieres que localice ese verso para que a lo ver, sí, compartamos? sí, sí. Sí, pues me parece súper importante eso que estás diciendo, porque uno puede tener esa impresión de que Claro. sacrificarme significa hacerme daño, ¿no? Sí, incluso Sí. como la cuestión de lecadas y los Ujú, ok, ayunos, llevarlo sí, sí, hasta sí. ese punto, ¿no? Sí, qué buen punto. Sí, es verdad. Vamos a ver. Sí. Sí, porque o sea, hay muchas acepciones en el que cuando, digamos, uno está, es sí, ¿no? O es un ayuno. Si uno está enfermo o tiene ciertas situaciones físicas que en lugar de ayudarte te van a perjudicar, o sea, Ujú, lógico que eso ya es otro plano, aunque digamos en un sentido, uno lo hace como una ofrenda a Krishna, pero también eh, Krishna no va a permitir que nosotros, digamos, mostrarle amor, pues nuestro cuerpo sea, eh,
Dañado, causa ¿no? de sufrimiento, sí. Ok, ¿No? ok. Sí, sí. Entonces, eso es muy importante el hecho de tomarlo en cuenta. Sí, con esto no estoy diciendo que nosotros tampoco caigamos en el otro extremo, ¿no? No debemos ser extremistas de que, bueno, le cada si no es importante. Claro que es importante, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es importante, si no luego van a decir que yo ando diciendo. Estamos fomentando aquí distorsiones, ¿no? Bueno, vale. Sí. Sí, y en fin de cuentas también en eso consiste el proceso de maduración, ¿no? Que Exacto. vamos madurando, ¿no? Y Ujú. vamos madurando cómo recibimos cierta información, vamos madurando nuestra comprensión de ciertos puntos importantes de nuestra filosofía. Aquí estamos hablando del ECADAS y de las austeridades, cómo uno pudiera llegar a pensar de que si entre más violento, digamos, si podemos usar Ujú. esa palabra, entre más violento y entre más duro es mi ECADAS, y entonces puede ser que es más espiritual, ¿no? Claro. Y, y no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Porque en fin de cuentas el ECADAS y la idea es que aprovechar ese día para para hacer un vínculo más intenso con Krishna, ¿no? Más Sí. cercano con Krishna. Pero lo otro, como dijiste, no es que no se trata de fomentar de que, bueno, acá se no importa y vamos a hacer cualquier cosa. La idea es, sí, evitar comer granos, legumbres y, ¿qué más? Y cereales ese día, ¿no? Sí, sí, A ver, exacto. estaba tratando aquí de encontrar esto, la austeridad en la modalidad de la ignorancia, ¿no? Ujú. Eh, austeridad de la ignorancia. Esto tiene que ser en el capítulo 18. Sí. Vamos a ver. Si no lo vamos a dejar, si no lo tengo aquí a mano, Sí, no, no. creo que lo vamos a dejar. Era porque es mucho mejor cuando podemos citar de manera textual las escrituras para que no nos quedemos solamente, para que veamos que no era solamente una opinión de Vanamali, sino que era la opinión de Krishna, ¿no? De que dañar el cuerpo, Krishna dice, eso no está bien. Eh, mm, bueno, lo vamos a dejar, sí, porque no lo tengo aquí a Sí, mano. sí, A sí. mí me parece relevante de este verso que leímos. Otra cosa es que Prabhupada también, si bien es verdad, la idea de sacrificio, como dijimos, es más fácil comprenderla con el concepto de ofrenda. Aquí Prabhupada en este verso, él sí incluye y él da una definición curiosamente de sacrificio y él sí la traduce o la explica como el acto de, como dijo él, de mis esfuerzos. Voy a ir al verso nuevamente porque Ujú. en ese sentido Prabhupada, o al menos en este verso, Prabhupada sí incluye esa noción de que sacrificar significa dar parte de mi esfuerzo para otro. Claro, Vamos a ver. claro, claro. Entonces, sí lo está incluyendo aquí, o podemos decir que ambas acepciones son incluidas. Aquí lo tengo, Ujú. mira. Dice Sí, él, sí. la palabra sacrificio sugiere la dedicación de los intereses de uno a la satisfacción de una segunda persona. O sea, Sí. Prabhupada aquí sí está refiriéndose entonces al acto de yo mismo dedicar parte de mis esfuerzos a Krishna, lo que llamaríamos en un sentido técnico karma yoga, ¿no? Que yo mis esfuerzos los dedico a algo relacionado con Dios. Mm. Y como dije, al menos en este verso, como lo acabamos de leer, Prabhupada sí eh, incluye esa acepción de que sacrificarme para Krishna en el sentido de ofrendar parte de mi energía, parte de mi tiempo a Krishna. Eso Exactamente. nos traerá paz, dice él. Es muy interesante que Sí. en este significado de hoy, él habló en varias ocasiones, si no estoy mal, en 5 o 6 ocasiones, habló de la paz y Sí. conseguir paz. Y la gente no sabe cómo conseguir paz. Pero el secreto, dice él, citando el famoso verso de la Gita, el 5:29, el secreto, dice él, es sacrificarme por Dios, o sea, ofrendar parte de mi energía, parte de mi tiempo, trabajar, hacer algo con mi energía para los intereses de Dios, ¿no? Sí, sí, es muy parecido a este aspecto que nosotros comúnmente tenemos dentro de, digamos, la familia, ¿no? O sea, una persona, en el caso a veces los padres se sacrifican, pero es un acto de amor.
no es un acto de sufrimiento, o sea, Qué buen es, punto, sí. en ese sentido, ¿no? Que un sacrificio se vuelve, pero un acto amoroso, ¿no? Un acto de Ujú, sufrimiento. ujú, Eso es, ahorita que estabas mencionando todo eso, me llegó esa parte, pues yo recuerdo algo, ¿no? Como cosas que mi madre hacía cuando yo estaba ujú, pequeño, que demostraba un tipo de sacrificios, que en los cuales ella demostraba el amor, o sea, en ese ujú, sentido, no tanto una situación, aunque digamos que por una parte podría ser que a esa persona le esté causando un cierto tipo de incomodidad, pero entiende que hay un propósito superior, ¿no? Y ujú. eso es amor. Claro, y está sintiendo incomodidad, pero está Ujú. aumentando el amor de esa persona por el otro, Exactamente, ¿no? Así que vale la exactamente. pena esa incomodidad, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Eso Ujú. es, realmente eso es un acto de amor, ¿no? Así. Qué genial cómo lo mencionas, porque eso, vinculado a esto que dijiste con lo anterior, lo que decías hace rato de la Srada, de no Ujú. solamente participo en esto por pura superstición, por ejemplo, que es un poco, yo estoy sugestionado a que tengo fe, una fe ciega sería como una sugestión, ¿no? Como Ujú. no, no, no tengo plena conciencia de lo que estoy haciendo. Entonces, esas dos cosas que dijiste, la necesidad de Srada, dijiste hace rato, y ahora hablabas del sacrificio con amor, son esos los elementos que están presentes en el concepto de yagya, en el concepto de yagya en nuestra cultura, en nuestra Exactamente. tradición, de que por un lado comprendo todo esto, o trato al menos de comprender qué es lo que está ocurriendo en una ceremonia como tal, ya no solamente participo porque es algo, por una superstición o Sí, porque una sugestión solamente, sino que comprendo la ciencia que está ocurriendo ahí, al menos la comprendo a lo que me da mi cabeza. Y por otro lado, en el tema de los sacrificios, de sacrificar mi energía y sacrificar mi tiempo para darlo a otro, es exacto. que en el servicio devocional, esas pequeñas incomodidades, a veces un poco más grandes que otras, van a aumentar por un lado, nuestra comprensión de Dios, van a aumentar no quiero decir amor por Dios, porque sí, aumenta nuestro amor por Dios, pero en la etapa en la que nos encontramos es difícil decir que, bueno, sí, ahora siento que amo más a Dios después de estas, puedo decirlo así, que aumenta más nuestra comprensión de Dios, Ujú. pero también aumenta más nuestra amistad, digamos, nuestro cariño por los devotos, en el sentido de que Claro. sacrifico mi energía para hacer un servicio también para los devotos. Aquí estamos incluyendo ya un tercer tema eh, eh, de, de sacrificarme ya no solamente en hacer algo ceremonial para Dios o sacrificarme, hacer algo, poner de mi energía para Dios en un acto de servicio a Dios, pero en este tercer punto de sacrificar mi tiempo y dar poco de mi energía y mi tiempo para agradar a los devotos, a los Vaishnavas. Y eso sí va a solidificar mis relaciones afectivas con los Vaishnavas, ¿no? Yo a eso sí lo voy a percibir más fácilmente, ¿no? Que aumenta más mi aprecio, mi cariño, mi amistad por los devotos. Cuando sacrifico un poco, o sea, cuando doy parte de mi energía a, digamos, a colaborar en un proyecto Vaishnava en compañía con Mm. otros devotos, a organizar un festival, a ser parte de la organización, a ser parte de que el festival funcione bien, por ejemplo, o no Claro. necesariamente festivales, pero el, en eso consisten los templos y los centros de Prabhupada, de que cada centro tiene todo un mecanismo de funcionamiento y yo puedo acoplarme a ese mecanismo que ya está funcionando, ¿no? Y de esa manera dono, digamos, si puedo decirlo así, dono parte de mi energía, parte de mi tiempo, mis habilidades en Claro. compañía de los Vaishnavas. Y sí puedo percibir, eso sin duda que puedo percibir, cómo aumenta mi aprecio y mi amistad por los devotos cuando sacrifico mi energía con ellos, ¿no? Para ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hace un tiempo, platicando, vivía yo, igual, estoy hoy en la Ciudad de México, en el Templo de la Ciudad de México, y yo vivía hace algunos años con un grupo de brahmacharis, ¿no? Y había un devoto brahmachari por muchos, muchos años, ¿no? Y hablábamos acerca de la compañía y la apreciación de los devotos. O sea, que uno realmente puede entender el carácter de la persona cuando uno ve actuando Mm, en un modo ese de sacrificio. Bueno, refiriéndose a hacer una actividad para
ayudar a otros en conciencia de Krishna. Ahí uno puede ver el carácter de la persona, ¿no? O sea, ahí uno entiende realmente cómo es la persona, porque muchas veces nosotros juzgamos desde el aspecto externo, ¿no? Pero no entendemos realmente cómo es que esa persona, o qué es lo que está haciendo, o qué es lo que está sacrificando, digamos, en ese sentido, para poder estar haciendo eso para otros. Eso es algo muy importante y muchas veces nosotros no apreciamos porque, bueno, como tú y muchos otros devotos, algunos pocos devotos que dan tiempo, porque para uno decía, bueno, pues simplemente leer y hablar, ¿no? Así como, pero pocas personas hacen eso. Eso es un acto de amor también y que nosotros muchas veces no apreciamos el hecho de que otras personas sacrifiquen su tiempo, su vida, ¿no? Porque bien uno podría estar haciendo otra cosa, ¿no? Y eso realmente nosotros ahí debemos de apreciar mucho, literalmente lo que Prabhupada menciona como el sacrificio, esta situación de poder, sí, apreciar eso para los demás. Interesante, ¿no? Como me gustó esa definición de que puedo observar el carácter de los demás y ver en qué medida ellos están sacrificándose o dando parte de su vida para ayudar a otros, ¿no? Interesante, me parece súper útil ese dato, ¿no? Y eso me hace recordar también el Bhagavatam, por ahí en la historia en donde los semidioses están peleando con los demonios para el océano de leche, cuando el señor Shiva se bebe el veneno que surgió, ¿no? Claro. Y hay un verso ahí que es uno de los versos que en este mismo tema, el que estamos hablando, en este marco del sacrificio, es uno de los versos que más me impacta. El verso como tal dice que las grandes personalidades suelen aceptar sufrimientos voluntarios o incomodidades voluntarias por el beneficio de los demás, de las grandes masas. Y ese verso, como te digo, siempre me impacta cada vez que lo leo. Refiriéndose al señor Shiva, como el señor Shiva, movido por la compasión hacia todos los seres vivos que iban a quedar allí cercanos, decidió él sacrificarse su comodidad y beberse toda esta cantidad de veneno que surgió para el beneficio de los demás. Y el verso dice eso. Grandes personalidades suelen enfrentar voluntariamente incomodidades para el beneficio de las masas. Y podemos cultivar eso también, ¿no? Cultivar, tal vez yo no soy un santo que vivo solamente para los demás como Prabhupada, ¿no? Que él vivía solamente para ayudar. Pero puedo dedicar parte de mi tiempo, ¿no? Y de hecho Krishna lo dice, justamente en el verso 18.5 que fuimos a leer, el Sannyasi, Krishna dice ahí que hay 3 actividades que nunca se deben abandonar. Una es la ofrenda, el yagya a Dios. La otra es la austeridad, o sea, el trabajar en uno mismo. Y la número 3, bueno, no sé si están en ese orden, pero la tercera es la ofrenda, dana. Dana significa en este contexto más bien la caridad, Prabhupada lo traduce así. Y no solo caridad en el sentido de darle dinero a alguien que no tiene, sino también dar de mi parte, dar de mi tiempo, mis habilidades y las que tenga, dar de mí para otros. Ya no solamente hacer ofrendas para Dios, cantar el japa y otras actividades que son directamente para Dios, sino que es necesario participar de actividades que beneficien a otros directamente. Y Krishna dice, dana se llama eso, Krishna dice, eso nunca se debe abandonar. Claro, sí. No sé cuánto tiempo tenemos porque quería hablar de otra cosa, no sé cuánto tiempo tenemos todavía. Pues fíjate que afortunadamente nuestro jefe nos dijo que podemos extendernos más. Voy a leer nada más antes de que partamos tema que vas a compartir. Voy a leer un comentario que aparece aquí de Melodía Cósmica. Saludos, Melodía, qué bueno que estés aquí. Creo que la palabra sacrificio, como dijo el Prabhu, pareciera dolor, pero siento que la idea de sacrificio se refiere a amor. Porque si no hay amor, el sacrificio quizás no sea tan válido. Porque entre el sacrificio y el amor, el interés es de una conexión con Krishna. ¡Qué genial!
Sí, porque Sí, sí, imaginémonos, yo puedo ir a una oficina del gobierno y esa persona me puede atender todo un rato, claro. pero no hay intercambio de amor ahí, ¿no? Más bien puede ser que ella esté frustrada conmigo como ciudadano porque le estoy quitando su tiempo. Y yo me frustre con ella por el maltrato que me está dando, ¿no? Pero ambos, principalmente ella, la persona, está sacrificando su tiempo, ¿no? Para mí, ¿no? Pero no hay Claro. amor allí, ¿no? Y se vuelve desagradable ese intercambio, ¿no? Como decía aquí Melodía, es Sí. importante el amor. Qué genial como lo escribiste aquí, Melodía. Gabriela, saludos, Gabriela. Dice, Gabriel. gracias, Prabhu Anamal y Prabhu Dira. Muy interesante para reflexionar. Qué bueno. Bienvenida, Gabriela. Gabriela dice también más arriba, qué padre ver a ambos en esta sesión. Bueno, qué padre, como ustedes dicen, qué padre también que estás aquí, Gabriela. Bueno, eh, sigamos entonces. Tú decías algo de un nuevo tema. Sí, bueno, es con el... Mencionaste en algún momento sobre estos tipos de actividades, de rituales o ceremonias, y mencionabas que a veces esto funciona como también un tipo de acercamiento con otros devotos, ¿no? Y Prabhupada, de hecho, en el Srimad Bhagavatam, canto número 8, Ujú. capítulo 23, texto 31, Prabhupada divide las ceremonias también. O sea, si bien entendemos que hay cosas o hay ceremonias que Prabhupada incluso ahí las menciona, dice que hay tres clases de ceremonias. Una que está destinada a complacer a Krishna o a los semidioses, celebraciones sociales, y otra destinadas a complacer a ver aquí. ¿Qué te parece si lo leemos? Lo tengo aquí ya Sí. listo. Ah, listo, listo. Sí, Sí. A ver. mira, qué genial esa descripción de las tres clases de ceremonia. Para mí va a ser Ujú. un tema nuevo este. Aquí lo tengo, mira. Sí, ahí está. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Esto es de Bhagavatam 8, 23, 31. Ujú, Prabhupada escribe en el comentario, hay tres clases de ceremonias, las destinadas a complacer a la suprema personalidad de Dios o a los semidioses, ujú, las celebraciones sociales como bodas y cumpleaños y las ceremonias destinadas a complacer a los antepasados como la ujú, ceremonia Srada. ujú. Qué interesante. ¿Sigo Exacto. leyendo? No, no, hasta ahí. Ok, Es porque estaba mencionando eso porque interesante. hay ciertas ceremonias, como Prabhupada dice, hay cumpleaños, bodas, cuando un Ujú. niño cumple, digamos que va a tomar granos, todo eso Ajá, son más sociales que ok. si bien el punto central es Krishna, debemos de involucrar también a las personas porque Ujú. más en un acto que esté cercano a la cultura, ¿no? Generalmente yo Ok. a veces interactúo o hago que interactúen más las personas porque las ceremonias, digamos, rituales que se hacen en la India son muy solemnes, pero para nosotros también debe de ser un acto de convivencia con los devotos, porque si bien tú Mm, dijiste, o sea, Krishna no es solamente Krishna solo, Krishna mm, es Krishna y sus devotos. ujú. Entonces, para fomentar también esa cercanía en la comunidad, ¿no? Porque si nosotros vemos en otros grupos y tomando en cuenta eso, que hay una cercanía más en el ámbito, digamos, familiar, más de compartir. Ok. En algunos otros lugares, cuando se celebran este tipo de actividades, no se percibe esa atmósfera, es demasiado solemne. Y Mm, eh, ujú. eso, o sea, para que se quede impregnado en las personas, debe de ser un acto en el que tú estés disfrutando también la compañía Mm, de otras personas, que sí. sepan lo que está ocurriendo. Entonces, sí debemos de hacer, ¿no? Como yo generalmente hago, ¿no? Cuando alguien, este, que ya son devotos, ¿no? Que se van a casar, esto no ocurre mucho, ¿no? Que se están casando.
no ocurre que yo pido que la familia, los amigos den palabras, bendiciones, ¿no? Eso ayuda a que la gente se sienta parte de, que se parte. sienta, ¿no? Entonces, Ujú. eso debemos de involucrar también esos aspectos, ¿no? Como cuando un niño se le da el nombre o se le dan los granos, en esos yo decía, bueno, uno consíguete a alguien que es tu amigo, que patrocine, que le dé un regalo a tu hijo, porque eso es algo Ujú. parte cultural que Ujú, nosotros también ujú. podemos adoptar, ¿no? Eso es Qué genial. bastante bueno. Sí, me gustan, quisiera mencionar dos cosas. Una es que el concepto de acortamiento de distancias, acortar Ujú. distancias, ¿no? Que es lo que tú Sí, decías. Porque mismo ya una ceremonia, yo puedo participar y puedo sentirme tan distante de aquella ceremonia. sí, Claro, puedo exacto. estar ahí sentado enfrente, pero puedo sentirme tan distante porque no entiendo esto, los mantras que están cantando, veo que él está corriendo para allá trayendo cosas, pero no entiendo lo que está pasando, ¿no? Ujú. En ese sentido estoy muy distante, ¿no? Pero si alguien me lo explica o al menos ya tengo cierto conocimiento, pues me siento más parte de, porque sé qué es lo que está ocurriendo. Claro. Eso por un lado, y es parte de la, dentro del juego social de ISKCON, Ujú. aquellos que tienen la tarea de educar, digamos, van compartiendo ese conocimiento, por ejemplo, en relación a las ofrendas, para que al momento de que la persona que participe ya haya recibido ese conocimiento y sepa qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, se vuelve un evento más cercano a la persona, ¿no? Sí, sí, Eso un exacto. lado. Número dos, me pareció genial lo que tú dices de el acortamiento de distancias entre personas, ¿no? O sea, el hecho de que yo pueda ponerme más accesible, digamos, a otros. El hecho de que, por ejemplo, el sacerdote que está oficiando la ceremonia, él mismo se ponga más accesible a invitar a otros a que participen, a que usted diga unas palabras, porque Ujú. claro, nadie va a decir unas palabras de manera Claro, espontánea, a menos que el sacerdote les pida, porque él es el que está oficiando la ceremonia. claro. Y si el sacerdote tiene ese estilo, digamos, o esa intención de hacer un acortamiento de distancias entre personas, la persona posiblemente se sienta más en confianza, ¿no? Más cómodo y me sienta yo más cercano al sacerdote en lugar de ver al sacerdote como demasiado distante ahí arriba, ¿no? Que no entiendo ni lo que está diciendo, ni lo que está cantando, ¿no? Claro. Me pareció genial porque es más personal, lo que tú describiste se vuelve una actividad más personal. Y yo Sí, sí. entonces aprovecho aquí para hacerte una pregunta y creo que puede ser relevante para los demás. Que menciones un poco, hablaste aquí cuando el niño va a comer los granos y que menciones un poco de esas ceremonias que a lo largo de la vida se pueden celebrar, como Mm, el nacimiento del niño, cuando come los granos, cuando le cortan el pelo, cuando escoges si los granos, las monedas o los libros. Si claro, quieres claro. hablar un poco de eso. Sí, sí, sí. Sí, hay, o sea, dentro de, digamos, de la tradición Vaishnava hay muchas, 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 ceremonias, pero las más relevantes em, son cuando uno va a engendrar, ¿no? Un hijo, se llama Garbhadana Samskara. Esa es la más relevante. Después, en Namakaran, cuando se le da el nombre, de hecho, es muy importante, es como un tipo de presentación, ¿no? Mm, A la sociedad. De hecho, eso es mm, lo que, digamos, la función que tiene. Y se hace una fiesta, ¿no? Por eso creo que es muy importante esta convivencia con mhm. los devotos para formar una situación más de familia, de comunidad. Después Ok. está otra Ujú. Perdona que te donde, interrumpa sí, sí, sí. para preguntarte algo allí. En esa ceremonia en donde el niño se presenta, digamos, y se le da el nombre, según entendí, o sea que el niño ya nació, hay Ah, una sí. edad o algo así. Em, Hay una más o menos como 3, 4 meses. Esto ocurre porque antiguamente, lógico, había muchas situaciones precarias para conservar la vida porque había muchas Ok, enfermedades. Entonces, sí. para cuando ya se estaba seguro que la persona iba a vivir, porque muchas Es veces, fiesta, ¿no? Que llegó a tres exact- meses el niño, ¿no? exactamente, y porque ya se Entendí, libró todas las enfermedades que... Entonces, entendí. o sea, estos 3, 4 meses, pero nosotros hoy en día, lógico, sabemos que hay más posibilidades, ¿no? Pero dos, Ujú, 3, 4 meses. También esto, ¿no? Es parte de hacerlo
con los Vaishnavas. Si bien es otra cosa importante, nosotros como practicantes debemos de aprender, claro, es todo un proceso. Nosotros mismos deberíamos de hacer esas ofrendas e invitar a devotos a nuestra casa. Pero en este caso, como no todos tenemos esa cultura todavía o no alcanzamos a poder realizar estas actividades, me refiero en el ámbito de que tal vez no tenemos para poder celebrar estas ceremonias se necesita tener lo que nosotros llamamos segunda iniciación. Ok. Que ese es otro tema también, ojalá un día podamos hablar de eso. Sí, sería bueno. Es muy, muy importante. Y después está la otra, donde cuando se le da al niño los primeros alimentos sólidos. ¿Y eso cuándo debe ocurrir? Cuando el niño tiene que, está babeando, eso significa, o la niña está babeando, eso significa que los dientes ya van a salir. Eso indica, naturalmente, el cuerpo ya está preparado para recibir un alimento sólido. Entonces, ahí es cuando ya literalmente, porque algunos puede ser antes, otros después. Ok. Pero el punto específico es cuando el niño o la niña está empezando a salir los dientes. Y en ese mismo ceremonia, que incluso yo estuve viendo que en Japón también se realiza esa ceremonia, donde se le ponen objetos, ¿no? Como en este caso para nosotros, basado en los 4 varnas, pero algunos usan 2 objetos, 3 objetos, lo que sea, pero es más para ver, digamos, la tendencia que va a haber. Es también un tipo de celebración, ¿no? Antiguamente, claro, era más, había una claridad porque sabías, ¿no? Ok, más un poco la tendencia, las personas lo encaminabas al tipo de educación. En este caso se ponen objetos en el que, como monedas que representa a una persona que le va a gustar los negocios, ¿no? A un libro. Que tiene esa vocación, ¿no? Exacto, que tiene, entonces los libros que tienen más un aspecto de alguien intelectual, ¿no? Entonces, eso después está hay otros más, pero estos son, digamos, los que estoy mencionando son los más relevantes. La iniciación, ¿no? La iniciación en el ámbito espiritual, después el matrimonio y por último, los ritos funerarios, que en realidad para un Vaishnava, así, eso es muy importante, para un Vaishnava practicante no es necesario hacer estos ritos. El rito es, o sea, celebrar una ceremonia de sacrificio, ¿no? No es necesario, solamente se puede hacer una fiesta donde se glorifica al devoto, devotas, haya distribución de prasad, haya kirtan, pero no es necesario. Tal vez. A ver, sí. Perdón, porque me perdí ahí un poco. No es necesario, estás refiriéndote a esta última ceremonia funeraria, ¿no? Exactamente. No a todas las que ya mencionaste, ¿no? Sino que solamente esta última. Exactamente. Solamente para los practicantes, digamos nosotros que si alguien de nuestra familia, como Prabhupada decía, es Shraddha, de hecho dice que es para complacer a los antepasados. Bueno, complacer se refiere a que está beneficiando a sus antepasados, como lo que hizo Chaitanya Mahaprabhu, fue un ejemplo de eso, ¿no? Que fue a Gaya a hacer esta ceremonia de Pinda, que se le ofrece alimento a nuestros antepasados para que puedan tener un beneficio espiritual. Entonces, es más para la familia de nosotros que no practique tal vez la vida espiritual. Ok. Sí. Me parece curioso cómo a lo largo de que mencionabas estas ceremonias se me venía a la cabeza de que, por un lado, nosotros por cultura, digamos, en este lugar donde vivimos, estamos un poco distantes a la noción de esas ceremonias, ¿no? Claro, tal vez México creo que un poco más y Latinoamérica tenemos un poquito esa familiaridad con ciertas ceremonias, tal vez la misa o ciertas ceremonias, parte que vienen como herencia cristiana, pero en general, digamos, un occidental común en general, a veces se vuelven como cosas muy distantes, ver una ceremonia y tal, y por lo tanto puede ser que nosotros perdamos la capacidad de apreciar el valor de esas ceremonias
que técnicamente se habla de ellas como que quedan impresas en la mente, quedan grabadas ahí en la mente, los famosos samskaras, ¿no? Y que al realizar estas ceremonias a lo largo de la vida de uno, son como, sí, son impresiones mentales y emocionales que quedan grabadas en el corazón para solidificar más en la persona el hecho de que la vida espiritual es necesaria, ¿no? Cada cierto tiempo se van realizando estas ceremonias. Entonces, por un lado podríamos perderle la, la habilidad de apreciar esas ceremonias, todo lo que hay detrás de ellas, y por otro lado podríamos ir al otro extremo, ¿no? Como debido a que no tenemos tanta frecuencia para ver esas ceremonias, podríamos terminar concluyendo de que lo son todo, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? De que son tan bien elaboradas y se cantan tantos mantras y hay que observar tantos artículos. Entonces puedo yo ir al otro extremo, justamente por el mismo punto de que no las observo todos los días, puedo terminar concluyendo de que esto es lo más genial de la conciencia de Krishna y olvidar el trabajo interno propio, el cultivo de cualidades, olvidar la ofrenda a Krishna en la forma del Mahamantra. Sí. De alguna manera forma parte de nuestro aprendizaje ir observando con ojos apropiados estas ceremonias. Sí. Sí, eso es lo más importante, que, o sea, como el punto central es Krishna. Si nosotros realmente estamos haciéndonos más conscientes de Krishna, en lugar de como la típica historia, ¿no? Que lo hacemos más un acto mecánico, ¿no? La historia donde hay un maestro que está realizando una ceremonia y porque hay un perro, un gato, no sé, por ahí cerca, y lo hace, y amarran al gato o al perro, no sé, para que no se involucre no moleste, en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, cuando se va él y otros ejecutan la ceremonia, también amarran a un perro o un gato, pero nunca preguntan la razón. Entonces, en lugar de centrarse en lo que nosotros tenemos como objetivo, que es complacer a Dios, nos preocupamos más por... Eso no quiere decir que tampoco lo hagamos de manera así como sin preocupación, porque es un acto. Si uno lo lleva a ese grado de la conciencia, de que se vuelva un acto como una ofrenda también a Krishna, lo podrá hacer. Pero si no, simplemente es un rito como cualquier otro. Entonces sí es muy importante siempre eso, tener en mente, pedirle a la persona que por favor nos diga qué significa, que nos enseñe, que nos involucre. Es muy importante eso. Sí, en la medida en la que... Por ahí hace unos días leíamos una cita de Prabhupada partiendo de lo último que dices. Prabhupada dice que si uno se ocupa mucho en muchas actividades, en este caso estamos hablando de actividades rituales, si uno se ocupa mucho, dice Prabhupada, pero se le olvida que el punto central es Krishna, Prabhupada dice textualmente, está perdiendo inútilmente su tiempo, él dice. Sí. Y en otra sección más adelante dice que si no hay conocimiento trascendental de qué es lo que estoy haciendo, esas actividades permanecen en el plano material y no proporcionan beneficio alguno, textualmente. Exacto. No proporcionan beneficio espiritual alguno, dice. Y justo lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, entonces creo que podemos ir encerrando aquí, como con estos versos hemos leído de Prabhupada, el remedio, como él dijo, ¿no? El remedio para la paz del mundo es que podamos dos cosas. Ejecutar sacrificio en dos direcciones. Sacrificio en el sentido de ofrendas ceremoniales a Krishna, en estas ceremonias organizadas. Y número dos, sacrificios en el sentido de ofrendar mi energía, ofrendar un poco de mí, de mi energía, a actividades a veces simples en la comunidad de Vaishnavas. Eso hará, decía Prabhupada, que tengamos paz. Ahí queda nada más aquellos que todavía no lo están haciendo, que lo intenten. Aquellos que ya lo estamos haciendo, que intentemos hacerlo con una conciencia más clara todavía, y uno se da cuenta de que sí funciona, de que el remedio que Prabhupada propone sí funciona. Sí. ¿Quisieras decir algunas palabras para que terminemos, Prabhu? No, pues agradecerte por la invitación. Me da gusto reencontrarnos después de un rato. Sí. Yo la disfruto mucho esto, de hecho se me pasa muy rápido. Y no, agradecerte también, agradecer a todos los que están ahí conectados, que a muchos también los conozco.
Y no sé, muchas gracias y muy buena charla, la disfruté mucho, te agradezco. Yo tengo que decir lo mismo, que me quedo siempre enormemente complacido de conversar contigo y saber que en este caso podemos compartir lo que leemos y reflexionamos con otros, ¿no? Así que, Ujú. Raúl, te agradezco mucho también por la disposición. Yo sé que estás ahí ocupado con otras cosas donde andas ahorita, pero te agradezco mucho por el tiempo y por tu compañía de esta manera. Y vamos a juntarnos en otra ocasión también, ¿no? Sí, 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 claro, Sí, claro que sí. Sí, sí, me encanta la idea. muy bien. Que tengan un excelente día a todos. Gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna. Hare Krishna.